Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy conversamos con Joaquín Reuter. ¿Está bien pronunciado el apellido? Reuter. Sí. Reuter, como Reuter. Claro, como la portal agencia, de noticias. Como la agencia, Como la agencia, así es. Joaquín, ¿Quién es Joaquín Reuter? un emprendedor. Mira, estoy grandes pensores. No, vamos a hablar de Jugos Bless hoy día. Joaquín es el fundador de Jugos Bless, pero tiene una historia de creando negocios y haciendo emprendimientos de hace harto tiempo. Nos va a contar cómo lograron que este jugo natural en el fondo sea el más vendido, si no me equivoco, en Chile. Así es. Más que grandes marcas nacionales. Así que muy bienvenido, gracias por estar con nosotros, Joaquín. Gracias, Muchas Joaquín. gracias. Muchas Me gracias. pasaron por la invitación, feliz de estar acá y de contar un poco lo que ha sido Bless en estos años. Para mí, además, yo soy fan, porque yo soy consumidor habitual, pero habitual diario. Así que muy contento más que esté aquí. Con conocimiento de causa. Es conocer la historia detrás de un producto que uno consume todos los días. Así que Perfecto, encuentro excelente. extraordinario. Es un gran producto, sí, la verdad es que es un gran producto, hay que decirlo. Oye, vámonos al origen. Eres emprendedor, fiesta, DJ, entiendo que fuiste también, vendiste marisco, estuviste metido vendiendo sandía. Cuéntanos todo eso hasta llegar a lo que hoy día es Bless. Bueno, les comento, yo desde muy chico siempre, nunca me fue muy bien en el colegio, más bien me iba bastante más o menos nomás. No era que me costaba, pero era muy desconcentrado y también tenía un enfoque muy deportivo. Siempre estuve muy metido en el fútbol. Entonces el tiempo para estudiar obviamente no le dedicaba nada. Y por lo mismo, no sé, te diría que ya desde los 10, 12 años empecé como a cachar y mi papá también, que es empresario, dijo, este hijo obviamente le va a costar estudiar y todo, así que siempre me empezó a inculcar como, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te tinca un poco? Y así partí como haciendo negocios muy chicos en la casa, vendiendo verdura, ahí a los vecinos, pequeñas cosas. Y ahí ya en la época universitaria empecé a hacer distintas cosas. Uno partí como mucho haciendo como fiestas. Después, casi toda la época universitaria puse música en matrimonio. Por ahí también empecé a vender marisco a los principales restaurantes. Teníamos restaurantes re buenos, alcanzamos en el europeo, varios restaurantes bien conocidos. Y también en paralelo comencé estudiando ingeniería comercial, que era como la carrera más parecida a hacer negocio. Pero después de un tiempo me cambié a agronomía, que es como la pasión que siempre me ha perseguido, el tema del campo. Y ahí en agronomía también monté un negocio de abejas, de jalea real, con un compañero. Tratamos de producir jalea real, la verdad que no nos funcionó mucho, terminamos vendiendo miel. Así que... Perdón, expliquémosle a la gente que se pierde qué es lo que es la jalea real. Mira, la jalea real es el alimento que le dan las abejas nodrizas, toda la abeja, a la reina que ayuna en la colmena. Y es un alimento, es un superalimento, es muy difícil de producir dentro de la colmena y hay que engañar básicamente a toda la colmena para que produzca esta jalea en unas celdas que uno le pone y eso obviamente se extrae con una máquina succionadora, que en ese minuto habíamos traído de España. Pero se sacan cantidades ínfimas y tiene que estar todo súper coordinado, tiene que estar la temperatura perfecta. Entonces terminó siendo un poco un fracaso el negocio en la parte de jalea. Pero ¿Para qué sirve la jalea real? La jalea real tiene propiedades principalmente nutritivas. Es un superalimento, te da mucha vitamina. También se usa en algunos productos como, no sé, por ejemplo, champú se usa. Pero principalmente si uno consume jalea real, la vitamina te llega a niveles óptimos. Con Pablo se la jalea real Sí. Hace como 3 días que no veo. Así que esa es un poco la historia, la verdad. Ya, pero ¿y no te resultó lo de la jalea real? ¿Y qué pasó ahí? Ahí terminamos vendiendo miel. Ya. Es un negocio que igual es súper sacrificado. Aparte, mi socio le tenía un poco pánico a la abeja. Finalmente uno se... Espérate, no voy a es meter- el desde, po. Espérate, pero ese es el desde, po. Si le tenés susto a la abeja, trabajas con la abeja como... Es que lo que pasa es que le empezó a tener susto a medida que el negocio transcurría, porque cada vez que pasaba algo malo, no sé, por ejemplo, estábamos trasladando la colmena en la noche, se caía una colmena en la noche y te podían picar 30, 50... ¿Te pasó? Nos pasó muchas veces. No te puedo creer. Sí, o sea, eran, no sé, una vez, por ejemplo, tuvimos que tirarnos un tranque porque ya teníamos 50 abejas encima, en la noche no se veía nada y te siguen picando y te siguen picando. Aparte, cuando te pican,
como que ellas liberan una feromona que dicen este gallo hay que matarlo. Entonces se te tira una nube de abejas y ya sobre las 200 uno puede morir. Entonces, O sea, yo que soy alérgico a las picadas de abejas, es un negocio que no me podría dedicar, digamos. es complicado, claro. La gente a veces puede mirar como que el apicultor y todo, pero en verdad hay que tener un don especial ahí y no tenerle susto, porque la abeja, igual que los perros, también empiezan a sentir un poco el susto y mi amigo cada vez empezó como a rechazar más a la abeja y terminamos obviamente vendiendo las colmenas y Ya. no salimos del negocio. ¿Y a dónde se fueron entonces después de eso? Después de eso, bueno, yo salimos de la universidad, yo monté un negocio de frutas principalmente. Ahí nosotros tenemos una parcela familiar en Paine y obviamente que quería vender fruta y verdura. Conversando ahí con toda la gente me dijeron, mira, lo más conocido acá en Paine es la sandía, así que con esa consigna en la cabeza salí a ofrecerle sandía a los principales supermercados. Comencé obviamente muy chico, comencé con el Totu, después partí con Walmart, después con Jumbo, Unimark, y empezó a crecer harto el negocio. Me transformé en algún minuto en el productor casi más grande de Chile en sandías tempranas, en Paine. Mira. Y en paralelo, obviamente, era un negocio súper sacrificado porque había que levantarse temprano, 4 de la mañana a regar. Entonces, también mucha gente me decía, tienes que tener algún trabajo en paralelo, y en eso me metí a trabajar en una viña. Ya había trabajado antes en una viña, pero me metí en la parte más comercial esta vez. Ya había trabajado como enólogo y me metí ahora en la parte comercial de una viña. Y eso obviamente era muy entretenido porque implicaba viajar por todo el mundo, principalmente Estados Unidos me tocó a mí, me tocó mucho Centroamérica, toda la isla, me tocó, no sé, todos los resorts all inclusive, me tocó la verdad que muchos viajes entretenidos, pero estaba recién casado, vivíamos en el campo con mi señora y eso también sumado a la sandía, la verdad que estaba como absorbido, me levantaba a las 4 de la mañana a regar, después pasaba 2 semanas fuera en Estados Unidos, volvía, entonces estaba como muy eufórico, por así decirlo. Y en ese minuto venía llegando un amigo de luna de miel y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy con ganas de emprender, un amigo abogado. Y yo le digo, ¿en qué quería emprender? Me dice, no, quiero hacer jugos naturales. Y digo, pero ¿cómo vas a hacer jugos naturales si no sabéis ni lo que es una sandía, ni un melón? ¿Qué estáis diciendo? Me dijo, no, mira, hay un boom. Este amigo obviamente tiene la particularidad de que es un abogado, entonces es como súper estudioso el tema. Me dijo, mira, hay un boom afuera, los jugos prensados están explotando, podríamos hacer algo. Te lo comento porque tú has trabajado en vino, haciendo vino, trabajáis con fruta, tenéis los contactos de los supermercados, entonces creo que podríamos hacer una buena alianza. Yo más o menos tengo estudiado las principales marcas, cierta maquinaria con la que pudiéramos partir. Y así le dimos un poco vuelta y dije, ¿sabéis qué? Me tinca, la verdad que el tema de la viña ya no me está dando mucho, a este paso de terminar separado en breve, así que hagamos el salto y también podemos utilizar un poco como la fruta que hago en el campo, la misma sandía, ya en ese entonces hacía melones, pepinos, y ese fue como un poco el punto de partida de cómo llegué al negocio de los jugos. Ya, ahora, te dijo los jugos prensados están explotando. Hablemos un poquitito de eso y la diferencia de los jugos tradicionales, porque en el fondo una cosa es que te diga vendamos jugo y otra que te diga vendamos jugos prensados, que antes Claro. la gente no entendía, porque para uno un prensado era un sándwich. Efectivamente, claro. ¿Sí o no? Un aliado. Así es. Obvio. Obvio. Hasta hace algunos años eso era para la mayoría de la gente. Claro, a mí cuando me dijo prensado yo obviamente entendía el tiro, ya había escuchado el tema, pero si uno trabaja en la industria del vino, los vinos blancos se hacen, bueno, los blancos y los tintos, pero esto se parece más a ser un vino blanco, se hacen con prensa neumática, que básicamente se aplasta toda la fruta, con cáscara, con todo, y ahí dentro de la cáscara están las principales vitaminas, porque eso está expuesto al sol o a la tierra, en el caso de la zanahoria. Entonces es un proceso muy antiguo, que si uno quiere imaginarse así muchos años atrás, en el vino se hacía a pata pelada, uno prensaba a pata pelada básicamente. Esto es con una prensa industrial. A diferencia del jugo común y corriente que había en ese entonces en Chile, que son jugos reconstituidos, que se hacen a partir de concentrados de fruta. ¿Qué es el concentrado de fruta? El concentrado de fruta es básicamente, a partir de un jugo, le extraen toda el agua al jugo, por así decirlo, y queda solamente como un jarabe, por así decirlo, de fruta. Que luego se mezcla con agua para reconstituirlo. Claro, y eso lo hacen para poder transportar esto sin transportar agua. Entonces uno dice, oye, mándame de Estados Unidos un concentrado de naranja y te envían de Estados Unidos, ¿cierto? Solo el concentrado sin agua, y eso acá en Chile se reconstituye con agua y con endulzantes y otras cosas, pero
finalmente, claro, parte de un producto natural, pero termina siendo una reconstitución de bastante lejos de un jugo natural. Ahora, más allá del jugo industrial, el que estás describiendo tú, el jugo que uno podría hacer en la casa, en una juguera, digamos, versus el que también uno podría hacer en una casa porque ya venden máquinas para prensar para Así prensar es. fruta, verdura, ¿no? ¿Hay una diferencia en términos de cuál es más saludable? Porque yo he visto que hay debate en uno y otro sentido en esa pasada. Claro, o sea, el jugo que uno hace en la casa, el de nosotros es similar hoy en día. Básicamente tenemos obviamente un proceso de pasteurización flash. No, me refiero a la diferencia entre un jugo que uno hace en la juguera versus un jugo que uno prensa. Porque no es lo mismo meter toda la fruta a la juguera que No, prensar la fruta claro, en una prensadora. ahí hay una diferencia Existen grande. las jugueras y existen las prensadoras domésticas. Claro, también, hoy claro. día. Quiero saber cuál es la diferencia entre uno y otro si yo me tomo un vaso. Claro, como uno hacía el jugo antiguamente, que no existían ni siquiera estas prensas caseras, ¿cierto? Que uno metía toda la licuadora y con la hélice rápida Sí. te volaba todo, ¿cierto? Quería hacer un jugo de frutilla y tirar la frutilla a la juguera, le ponía agua y se quería azúcar Claro. endulzante. Y le echáis a andar y te queda jugo de frutilla. Ahí el tema, la velocidad de la hélice corta la enzima, entonces al cortar la enzima obviamente se pierden muchos nutrientes del jugo. En cambio el prensar todo con la cáscara de forma lenta hace que obviamente no se corte esta enzima, entonces el nivel de vitamina que tiene uno respecto al jugo prensado, respecto al de la juguera es bien grande. De hecho, la oxidación que se produce cuando uno mete el jugo en la licuadora es bien evidente. No sé, si uno, por ejemplo, pone una manzana en la licuadora, a las 2 horas, eso está a color pardo, está café, porque obviamente es un jugo que la hélice reventó básicamente la enzima, que son estos puentes donde están las vitaminas en la molécula. Y eso obviamente hace que sea un jugo mucho menos nutritivo que el jugo prensado. ¿Y qué pasa con la fibra en el caso de la prensa? En el caso de la prensa queda algo de fibra, obviamente ahí hay que manejarla como... Claro, porque los defensores del jugo con hélice que dicen, oye, pero tiene fibra. Efectivamente puede tener un poco más fibra, pero fibra sola, sin vitamina, también es complicado. Y también en el caso de los jugos prensados, el nivel de fibra uno se lo da con los filtros. Entonces igual Ah, perfecto. Ya. pasa fibra también. Que era interesante saber la diferencia entre un jugo tradicional y el jugo prensado, porque no todo el mundo a lo mejor tiene esa aproximación de qué es lo que es hoy día un jugo prensado. Claro, de hecho, no sé, si uno ve los jugos mismos, los jugos Bless, ¿cierto? Tienen abajo como un poquito de borra. Sí, porque uno lo agita y listo, ya está. Claro, nosotros tratamos que no sea tanta la borra porque también en un exceso se pone muy pesado, muy poco tomable, entonces finalmente, y el consumidor a veces también piensa que el jugo está malo, así que se queda la mitad de borra, entonces lo manejamos un poco, pero todo eso es la fibra que baja y queda abajo y uno lo agita y vuelve todo a mezclarse. Ya, perfecto. Oye, volviendo a la parte en el fondo en que tu socio abogado vuelve de Australia y te dice hagamos jugo prensado, lo tenía todo estudiado. Vamos a ver ese origen del negocio. ¿Qué año estamos hablando? ¿Cómo parten? ¿Cómo llegan a la receta perfecta? ¿Cómo empiezan a vender? Etcétera. Estamos hablando a fin del 2014, me acuerdo diciembre de 2014 hicimos todo el tema de crear la sociedad, que lo hicimos obviamente con mi amigo abogado que se manejaba bien en eso. Y importamos una prensa que nos llegó principio de 2015. Importamos una prensa muy chica, que tenía una capacidad para prensar 8 kilos, pero era bueno para iniciar el negocio. 8 kilos te dan cuánto de jugo. 5 litros, más o menos. ¿En cuánto rato? Como en 3 minutos. Ya, ok. Ya. Claro, pero había que cambiar las bolsas. Eso te decía que no es como 3 minutos y al 3 minutos No. siguientes, no, te demoráis harto en limpiar y volver a cargar, ¿no? Claro, eso ni siquiera lo calculamos, uno calculaba lineal, pero finalmente hacía ahí 40 litros de jugo al día y mucho. Nada, ya. Mira, pero 40 litros es igual, ya, pero va a partir. Claro, entonces importamos la prensa, estuvimos como 6 meses haciendo las mezclas. Hacer mezclas de jugo parece fácil, pero tiene un tema que la fruta evoluciona mucho en el tiempo. Entonces, por ejemplo, es una mezcla manzana con naranja, y uno quiere que se note más la naranja, pero después la manzana, si es la manzana roja, empieza a pasar la naranja y todo se transforma con el tiempo. Entonces, como que la mezcla inicial te puede quedar excelente, pero después de un tiempo empieza a cambiar mucho. Entonces, No llegaría a mezclar cualquier cosa. claro, si uno quiere consumir inmediato, ahí sí, pero para hacer cosas un poquito, un jugo que duren un poco más, ya empiezan a primar un poco cómo evolucionan las frutas. Y eso es lo que hay que saber y entender bien para poder hacer, obviamente, mezclas que le guste a la gente. ¿Cuántos meses estuvieron probando mezclas hasta lograr algo? 6-8 meses más o menos. 6-8 meses probando, también viendo que sean frutas, obviamente, que uno encontrara en Chile, para no tener problemas después que durante el año uno no encuentra esa fruta. Y estuvimos hasta octubre más o menos 2015, desde enero,
10 meses básicamente, y ahí salimos al mercado así a la que te criaste, nomás a buscar cafetería. ¿Y cómo se llamaba? ¿Ya tenían el nombre de hoy? Teníamos el nombre de Bless. Sí. ¿Y cómo llegaron a ese nombre? Que el nombre de Bless significa bendición, obviamente. Sí. Hay gente que lo usa incluso como medio, bueno, como God bless you, que es como medio religioso. En algunos países como Inglaterra, ¿cierto? Se usa harto eso. Pero también tiene una connotación un poquito más espiritual y buena onda. De hecho, como, no sé, por ejemplo, los Rastafari, ¿cierto? De la música reggae, lo usan mucho como para saludar y despedirse. Y básicamente es como tirar buena onda. Perfecto. Entonces queríamos como un nombre simple y también decir como sabéis que esto es una bendición en comparación a todo lo procesado que hay en día y que obviamente te dé como buena onda al tomar el jugo. Ese era como el concepto. Ya, perfecto. Y nacen en el fondo... ¿Con qué eso. mezcla de jugo a todo esto? A ver. Partimos, mira, de esas mezclas, el único que queda vivo es el limón manzana jengibre. El que me acabo de tomar. Sí. Ya, que es muy bueno. Hicimos unas mezclas bien alternativas. Uno tenía de hecho brotes de trigo, que nosotros mismos lo hacíamos, era que en Estados Unidos se conoce como wheatgrass. Era súper rico el jugo. Ya. Pero era un poco complicado producir el trigo. A medida que iba creciendo tenéis que tenerlo súper como final la siembra y obviamente a raíz de eso también lo eliminamos. Y por otra parte también la gente no tenía idea que No era lo wheatgrass. compraba. Claro, Ya. era muy rico, pero también la gente no se atrevía a tomarlo. ¿Y qué otros tenían al principio? Teníamos uno de berry que andaba bien, pero el berry también tiene un manejo complicado. La frutilla, la frambuesa son las frutas más de corta vida. En el supermercado duran 7 días básicamente en góndola. Entonces ahí nos encontramos con problemas de que la fruta no la ocupaba y le salía hongo. Entonces empezamos también a tener como, oye, no es práctico tener este jugo por ahora, así que usemos otra fruta que sea roja o otra verdura y ahí lo cambiamos por el de beterraga. Porque no es tan común encontrar jugo de frutilla natural así como... No es tan común y todos son hechos de pulpa y nosotros no queríamos caer en un jugo de pulpa. Tampoco es tan común, a propósito de tus orígenes, encontrar jugo de sandía. Sandía tampoco lo tuvimos. ¿Y por qué? ¿Por qué no es tan común? ¿Porque cuesta mucho procesar el manejo? Sí, porque la sandía tiene un pH un poco alto, tiene un pH de 4.5 a 4.8 y eso finalmente hace que después de un tiempo la sandía empiece a tomar como un sabor bien distinto, que es como un sabor medio a repollo. Como sandía pasada y se vuelven bastante diferente al gusto de sandía. Entonces, por eso, ese fue un jugo que era un hitazo, pero duraba 2 días bien y al cuarto estaba transformado en cualquier cosa. Porque es rico el jugo de sandía, Sí. pero el jugo de repollo no. No, qué asco. Ya. Partieron con eso, con jugo de berries, con el Con el de wheatgrass, sandía, claro. sandía. El de wheatgrass, no recuerdo otro actualmente, pero eran 4 o 5 más o menos. Un poquito distinto a lo que teníamos hoy en día. Ya. Ahora, eran jugos que duraban 4 días, esos jugos. Básicamente no hacíamos ningún proceso y duraban 4 días y siempre con refrigeración. Perdía la refrigeración a las 2 horas y estaba transformado en chicha. Muy difícil escalar un negocio así. Muy difícil y a pesar de eso nos pegamos el salto y fuimos a supermercado más o menos pronto. Hicimos un piloto en Totu que nos abrió las puertas, dado que yo le vendía fruta y verdura. Entonces entramos a la sección fruta y verdura con un jugo que duraba 4 días, pero los supermercados siempre te sacan el jugo al 50% de vida útil. Entonces básicamente estaba 2 días en góndola ese jugo. Y había que hacer unos comandos en la noche para poder sacar un poco jugos que llevaban 2 días, no se vendieron y meter de nuevo. Entonces era una cuestión invivible escalar el negocio así, pero fue como partimos y también queríamos probar un poco cómo andaba la cosa en supermercados. ¿Cuánto tiempo estuvieron en ese proceso? Tuvimos como 1 año sin dormir casi porque era una misión de noche bien compleja. O sea, el matrimonio seguía estando en riesgo entonces. Seguíamos más o menos ahí. Ya. creo que empeoró. ya, ok. No me preguntaron si sigue en riesgo o no. No. Oye, y estos negocios para escalarlo en el fondo, porque son negocios al final de logística. O sea, tú podés tener un muy buen producto, pero el producto dentro de él lo podís lograr. Claro. Pero después ya logística, escalarlo, llevarlo a todos los puntos de Chile, envasar, etcétera, etcétera. Y para eso se necesita plata. ¿Cómo consiguieron plata para poder escalar este negocio? Mira, después de más o menos 6 meses de haber salido al mercado, estábamos un poco ya diciendo, ¿sabes? Que nos metimos acá en un forro, no tenemos sueldo, ¿cómo escalamos esto? Y nos vino un poco como una ayuda, que nos ganamos un capital semilla.
Tampoco era un platal, pero eran 25 millones, de los cuales un tercio más o menos se podía usar en sueldo, algo que tampoco nos iba a dar por mucho tiempo, pero se podía hacer algo de marketing y nos dio como un impulso positivo. Oye, estamos bien, por lo menos nos ganamos un fondo. Y así estuvimos como 6 meses más. Y entre medio de eso dijimos, mira, seamos realistas, o sea, se nos acaba el capital semilla y quedamos prácticamente secos. Entonces necesitamos hacer un levantamiento de capital y presentar obviamente un proyecto acorde con mucho más litros, con una fábrica automática, y nos demoramos más o menos un año en planificar todo este levantamiento de capital. Era un levantamiento que tampoco es un levantamiento grande, no fuimos ni ningún venture capital ni nada por el estilo. La idea era ir más o menos 70% banco y 30% inversionista cercano que tuviéramos. Ya. Fuimos primero obviamente a los inversionistas cercanos, nos dijeron sí, le dijimos, bueno, no era tanta plata, entonces dijeron no hay problema, pero le dijimos lo que sí van a tener que ayudarnos a avalar los bancos, que es el otro 70%, porque en ese entonces yo tenía creo que una pura camioneta y los bancos obviamente como aval me iban a rechazar. Entonces ese fue el compromiso, no fue una ronda grande con inversionistas, pero sí avalaron el 70% con banco y eso nos permitió traernos gran parte de la maquinaria, no gran parte, pero maquinaria industrial que obviamente no implicaba un salto grande en cuanto a litros y a todo. Y esa es la misma que tienen hoy día una planta. ¿De cuántos metros estamos hablando? Estamos hablando, bueno, hoy día tenemos 2.500 metros, pero en ese entonces era como una planta como de 300 metros cuadrados. Yeah. De esas máquinas quedan, te diría, un 40%. Después tuvimos que igual ir renovando todo, pero en ese minuto la veíamos como unos Ferrari al lado de esta prensa de 8 kilos. Entonces fue un salto para nosotros gigante de todas maneras. ¿Y cuánta gente trabaja hoy día en Bless? Hoy día somos 60 personas contratadas y algunos, obviamente, usamos harto servicios externos, logística, no sé, incluso el marketing externo. 60 personas básicamente que están muy ligados a producir jugo, básicamente. A producir. Ah, mira. Sí. ¿Y por qué tanta gente produciendo jugo? ¿Por qué se necesita tanta gente? Porque el corazón de este negocio, bueno, a diferencia de otros negocios, acá nosotros tenemos una fábrica, entonces no nos maquila nadie. Si bien tenemos una marca, que es una marca importante, pero nosotros siempre la idea fue, oye, mantengamos el control de esto y produjamos nosotros los jugos. Entonces, producir jugo al nivel que producimos hoy en día implica tener hartas personas y hartos turnos. Es una configuración bien difícil porque finalmente una fábrica que no para prácticamente, y tenía equipos de limpieza, equipos de prensado, equipos de embotellado, entonces todo eso hace que obviamente sea mucha persona enfocada en producción. Vamos a hablar de quién le provee la fruta, de cómo van generando las combinaciones que tienen hoy día, cuáles les gustan más a la gente, cuáles no. Vamos a hablar de la competencia. Tenemos un montón de otras cosas que queremos seguir conversando contigo hoy día aquí en el programa. Joaquín Reuter de Jugos Bless conversando con nosotros en Más que un Pitch. Vamos a ir a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. Más que un pitch en Infinita 100.1. ¿Tienes pasión por la educación? Con Kumon puedes emprender con propósito. Abre tu centro con apoyo completo y una marca globalmente reconocida como Kumon y colabora a la educación del país. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Ya estamos de regreso. Más que un pitch, un espacio de Radio Infinita y el DF+, dedicado a los emprendimientos y a quienes están detrás de ellos, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta a Más que un Pitch, conversamos con Joaquín Reuter de Jugos Bless. Yo tengo aquí, permíteme, Juan Pablo, Joaquín, porque trajo aquí varias muestras, ¿no? Betarraga, zanahoria, manzana, en botella. Tengo las típicas cajitas, oh, qué rico. Damasco manzana, buenísimo. Pera manzana, aquí. Tengo el jugo de manzana, que está hecho con manzanas. Tengo aquí otro en caja también, de peras y manzanas. Tengo damascos y manzana. Tengo uno de maracuyá, naranja, piña, manzana, que es muy bueno. Y tengo dos en lata, que dice agua gasificada, limón, jengibre, agua gasificada, maracuyá, jengibre. Ya vamos a hablar de las aguas.
¿Cómo fueron llegando a las combinaciones de sabores que finalmente son las que hoy día la presentan al público? Fuimos llegando, bueno, fue evolucionando esto. También nos empezamos a poner más pillo cada vez en hacer las mezclas nosotros mismos. Después ya de 10 años haciendo jugo, uno empieza a agarrar cierta práctica. También nosotros producimos alrededor del 50% de la fruta y verdura. Entonces, eso también dijimos, oye, ¿qué podemos producir de forma rápida? ¿En qué podemos ser buenos? Entonces, hoy día, por ejemplo, producimos todo lo que es beterraga, zanahoria, pepino. No tienen campus. Sí, tenemos campos arrendados prácticamente, pero Ya. la idea siempre es producir por lo menos la mitad de la fruta y verdura nosotros. Entonces hay que también, un tema es como definir la mezcla y lo otro es ver también si uno tiene acceso a toda esta fruta y verdura durante el año. Aquí eso es un tema clave, porque lo que te puede pasar es que te quedes corto Claro. a la mitad de la producción. Y por ahí tratamos, ¿cierto?, que sean chilenas. Obviamente el maracuyá no puede ser chileno, la piña tampoco, el jengibre tampoco, pero tratamos también de potenciar un poco ¿El jengibre tampoco? el jengibre de Perú. De Perú, ya. Sí. Entonces lo que se puede obviamente se produce en Chile, lo que se puede lo producimos, lo que no lo compramos y lo otro lo importamos, la otra fruta. ¿Cuántas toneladas de fruta producen ustedes al año? Y nosotros, un día normal, prensamos 25 toneladas de fruta al día, más o menos. Sí, Tía, claro. mira. Que eso te da alrededor de 12.000, 15.000 litros, puede ser, dependiendo el formato y todo de producción. ¿Y cuántas botellas venden al mes más o menos? ¿O cuántos litros venden? ¿O cuántos litros? Claro. Hoy día más o menos vendemos 250.000 litros al mes, más o menos. Sí, eso es como la venta promedio en general. Oye, en este camino, que quizás nos saltamos partes, pero entiendo que han tenido también hartas anécdotas bien entretenidas con, bueno, repartiendo la odisea logística, que era lo que contabais de los primeros días, pero también han tenido problemas con el transporte, con camiones, un camión que tuvieron ustedes. Cuéntanos un poquito de esos errores que han tenido también y que han aprendido en el camino. Claro, bueno, como dicen ustedes, nosotros el primer día que salimos a vender, que era un 5 de octubre, estoy de cumpleaños el 6, entonces era como justo el día antes del cumpleaños. Estuvimos toda la noche haciendo los jugos y más encima los salimos a repartir. Y vimos que repartir también tenía harta logística. En ese entonces, 2015, no estaban todas estas empresas que han salido hoy en día de última milla, ¿cierto? Era muy complicado, habían solamente grandes empresas que te pedían grandes volúmenes para repartir. Entonces había que tratar de armar la logística uno. Salimos obviamente en nuestro auto, no cabía nada, después entramos a los supermercados, seguíamos yendo en nuestro auto, nos pedían frío, pero íbamos con unas cajas estas de Blumaid de playa, de los heladeros de la playa. Notable. Entonces los tecnólogos nos tomaban las temperaturas, no cumplíamos, teníamos que rogarle que por favor lo recibieran, que no teníamos transporte. Y en ese entonces dijimos ya, con el capital semilla es importante comprarnos un camión. Y obviamente tampoco nos alcanzaba mucho, así que decidimos comprar un camión chino. Yo no estaba muy de acuerdo, porque en ese entonces los camiones chinos recién llegaban a Chile, pero no teníamos mucha opción, así que nos jugamos por una marca china. Y el camión, desde que lo sacamos de la automotora, la verdad que fue un desastre. O sea, el primer semáforo ya se nos cayó el vidrio. No, pero ¿qué camión compraron, po? No, era un camión que en esa época se vendía bastante. Y ya a los 3 meses tuve un problema grave porque un chofer iba yendo a repartir en un supermercado y de repente se le prende fuego. Fuego en el asiento de donde estaba manejando. O sea, imagínense ¿Cómo? porque tenía la batería justo allá abajo. Imagínate tener la batería bajo el asiento. O sea, así de mal configurado estaba el camión. Entonces se le prende fuego, alcanzó a bajarse con los pantalones un poco prendidos. Y había como una especie de feria ambulante que le alcanzaron a tirar un balde y suerte no pasó a mayores. Y el camión alcanzaron a apagarlo con extinguidores, con lo que había ahí. Pero realmente ese camión nos trajo millones de problemas. O sea, y ahí dijimos que la logística es un tema, nunca más algo chino, si vamos a comprar algo que sea bueno en ese minuto, obviamente. Y así hemos tenido varios temas con la logística principalmente. ¿Sí? Sí. ¿Siguen teniendo problemas con la logística? No, hoy día ya lo tenemos bastante solucionado, pero en un principio era casi más difícil ir a repartir que producir jugo, porque siempre estuvimos más enfocados en eso. Ya. Hoy día tú eres el gerente de la empresa, pero ¿cuál es tu rol? Porque tú eres de los que sabe mucho de fruta, pero sabes también vender a los supermercados. Y me imagino que sabes también de producción porque tuviste tu tema con la sandía. ¿Cómo has ido delegando eso o cómo has ido tú logrando, o sea, cómo has ido logrado meterte en todos estos temas?
Claro, un poco, bueno, por lo mismo en un minuto que se apretó el negocio en pandemia. ¿En la pandemia se apretó? Se apretó en un principio el negocio. Todos se asustaron, ¿cierto? Claro, 2021 quizás crece. Claro, dijimos como, ¿qué hacemos? Entonces, con mi socio, abogado, dijimos, ¿sabes qué? Acá tiene que quedar uno dentro, porque obviamente esto no hay que reducir costos y nosotros tenemos 2 sueldos iguales, somos los más caros de la empresa, entonces que quede uno. Decidimos que quedara yo básicamente porque, claro, tenía la parte comercial bien, conocía a toda la gente de los supermercados, etcétera, y también obviamente conocía bien la parte productiva, entonces dijimos, bueno, es más natural que me quede yo. Y hoy en día he tratado, claro, de la parte productiva la he ido soltando un poco y me he ido enfocando más en la parte venta, que siempre estuvo, pero como ha crecido mucho el negocio en venta, si antes repartíamos a 7 supermercados, hoy día repartimos a 800, son más de 600 tiendas de conveniencia, todo esto de Arica, Punta Arenas, entonces la parte venta es un componente muy importante en toda la empresa y obviamente como uno la conoció desde el principio y conoce a toda la gente, yo preferí enfocarme un poco más en eso y ir contratando gente que también sabe más que uno en la parte productiva a esta altura. O sea, gente que viene de Coca-Cola, viene de fábricas muy grandes, que nos ha venido a aportar mucho a la fábrica nuestra. Así que la parte productiva yo te diría que la he ido soltando un poco, si bien todavía con las mezclas, toda la parte más entretenida, pero el día a día en la parte productiva lo he soltado bastante. Ya. ¿Y cómo innovan en el fondo en sabores, en productos? Me imagino que estás constantemente viendo la rotación, ¿sabes? Como algo lógico para una empresa como esta. ¿Qué es lo que más se consume? ¿Cómo ven una tendencia? No sé, oye, lo que viene ahora, qué sé yo, ahora entiendo que está de moda como el té matcha, ponte. Claro. Qué sé yo. Mira, miramos tendencia, pero también somos prácticos en eso y tampoco miramos mucho a la competencia. Si bien al principio nos miraba un poco lo que pasaba afuera, pero como la fruta chilena es bien distinta a la de afuera y todo, hemos ido un poco tomando el camino nosotros mismos. Hemos ido buscando también salirnos un poco, ¿cierto?, de lo que es jugo. Por ejemplo, innovamos ahora con esta Ginger, que es una bebida en base a jugo. Hemos estado tratando de ampliar un poco el portfolio para ese lado y básicamente también a rato, ¿cierto?, se van haciendo algunos cambios de algún jugo que se va quedando rezagado, que no se vende. Tratamos de entender el porqué, obviamente le preguntamos a las personas, mucho te llega por redes sociales, que uno empieza a darse cuenta, oye, este jugo la verdad que no pegó. Siempre le damos un tiempo a los jugos y todo, pero vamos siempre afinando un poco el portfolio y estamos tratando un poco de ampliarnos en otras categorías un poco más grandes. Ya. Hace unos días estábamos hablando con, cerveceros que cuentan que el 2021, 2022, con los retiros, con el boom económico, hubo un auge en ventas. ¿Ustedes les pasó algo similar? Sí, nosotros al 2021 nos pegamos un salto así por 10. Fue tremendo. Por 10 en venta. Fue tremendo ese salto. Estaba toda la economía muy sobrecalentada, ¿cierto? Todas las empresas hasta Falabella, uno ha escuchado que fue el año histórico en utilidad y todo. Y a nosotros nos pegó un viento de cola tremendo. Casi nos damos vuelta por la cantidad de venta que llegó y eso y también nos ayudó mucho porque si bien la gente también estaba en la casa, ¿cierto? Compraba mucho a través de los supermercados, pero los supermercados tampoco se podía hacer mucho marketing masivo, entonces básicamente nos dio un impulso para pillar y en algún minuto, ya años después, pasar a las marcas grandes, porque obviamente si uno crece por 10 un año se acorta mucho la brecha con marcas grandes. O sea, que ustedes son los más grandes de Chile en jugo. Hoy día, claro, en la categoría jugo 100%, nosotros somos a nivel litro, que el formato que más se vende. Ahí tenemos casi el 30% del mercado. En otros formatos no competimos, por ejemplo, sobre litro. En formato 300 somos como tercero. En formato 200 somos también alrededor de tercero. Pero generalmente en el formato más vendido, que este litro, en jugo 100%, nosotros sí somos líderes hace ya un par de años. ¿Y les pasó también que post pandemia, inflación, suben los costos, baja el consumo? ¿Cómo han ido ajustando el cinturón? Sí, ahí, bueno, uno como que dice, aquí ya obviamente estamos como en un estado perfecto para seguir creciendo, pero vino todos estos años posteriores, que son 3 prácticamente, que uno empieza a ajustarse el cinturón. Hemos tenido que ser como que... Porque la idea de esta empresa es seguir creciendo. Entonces, un poco el juego fue, mira, estos 3 años
tenemos que mantener casi todo igual y crecer por lo menos un 20%. Ese era como el objetivo, que lo hemos logrado. Entonces ha sido difícil, cada persona ha tenido que dar un 100%, hemos tenido que hacer algunos cambios en la empresa, tienen que estar solamente las personas que estén comprometidas con esto, ha llegado más carga laboral para todo. Y es un poco así como hemos surfeado estos años, como manteniendo obviamente a la gente que está dispuesta, ¿cierto?, a hacer un sacrificio, a trabajar fuerte por la empresa, sabiendo obviamente que todo esto se retribuye. Hemos afinado por ahí, más que todo te diría por la parte humana. Hemos reforzado los equipos, pero tampoco hemos contratado a muchas personas. Entonces ha sido como poner la pelota al piso básicamente, y también tener ese desafío de crecer, obviamente no por 10 como fue ese año, pero al menos un 20% todos los años. ¿Pero qué significa hacer más sacrificios para la gente que trabaja ahí? Mira, básicamente de repente hay gente que ha tenido que tomar dobles funciones. No significa que obviamente que trabajen más, pero como que uno pensaba armar un equipo más amplio en algún principio, y hemos tenido como que cada uno, no sé, hoy en día por ejemplo yo hago de gerente general y gerente comercial, algo que en algún minuto uno pensaba contratar a un gerente comercial y no lo hemos hecho, no hemos aguantado obviamente, y se ha sostenido así la empresa, un poco como con los que estamos adentro, navegando, entendiendo que son años muy apretados. Los márgenes de este negocio son complejos porque son fruta, son supermercados. Entonces, hemos tratado de mantener como por así decirlo, el capital humano, ¿cierto? Y obviamente también crecer al mismo tiempo. ¿Ya han pensado en explorar en otro tipo de productos diferentes, pero con base a fruta? Mira, sí, hemos explorado hace poco con la agua. Hace como un año sacamos estas aguas que es básicamente 60% jugo con 40% de agua con gas. Y la verdad que es un producto que ha andado bien, es interesante. Compite un poco con las aguas saborizadas, que no tiene nada de natural. Y también trata como de buscar un poco un espacio ahí en las bebidas. Obviamente no a las bebidas cero, porque al tener jugo, ¿cierto?, tiene calorías. Pero es un producto interesante, diría yo, que se está haciendo un espacio. Incluso lo están usando mucho como mixer hoy día. Sí, nosotros obviamente no como marca natural, y sobre todo encima que vendemos jugos para niños y todo, no fomentamos ese como que sea un mixer para venderlo con trago, a lo más como mocktail, pero se está dando harto que mucha gente hoy en día lo está usando para mezclarlo. Oye, nos queda un poquito más de un minuto. Miremos un poco... Desde todo este recorrido que tú nos has descrito en esta conversación, ¿qué del aprendizaje que tú has adquirido le recomendarías a la gente? Lo que no tiene que mirar cuando está en su propio emprendimiento. Ojo con esto, en esto se pueden equivocar, si les pasa esto, no claudiquen. Sí, bueno, yo diría que lo principal, aparte obviamente de la pasión, que algo siempre se habla, también la resiliencia, que son como cosas básicas, yo diría que hay que tener una capacidad de visualizar, ¿cierto? Como de ver un poco hacia adelante, y luego de eso, que es la capacidad de ejecutar, que creo que es lo principal de un emprendedor. O sea, acá hay que ejecutar con lo que uno tiene a mano. Cuando uno parte, obviamente, tiene menos herramientas y más posibilidad de fallar, pero es muy importante que los emprendedores no le den tanta vuelta y estén ejecutando para poder, obviamente, ir aprendiendo en el camino y así ir creciendo. Ya, pues, ¿algún sabor que se venga de los jugos? Ahí estamos, no tenemos nada pero viene ahora una lata nueva, una verde. Ya, pero tírate algo así. Vamos a decir qué sabor es. Viene una lata, una ginger pepino jengibre. Oh, qué buena. Que está muy buena y está próxima a salir, así que estamos tratando de ampliarnos ahí en esa línea. El pepino es jugo total, o sea, funciona muy bien como jugo. El pepino es lo más sano que hay, nosotros lo producimos todo el año en invernadero, así que felices también de sacar ese sabor. Excelente. Ya, pues qué buena conversación. Jugos Bless acompañándonos hoy día en este diálogo que hemos tenido con Joaquín Reuter. Gracias, Joaquín, por venir al programa. Muchas gracias a ustedes, se pasaron. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF. En Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.